El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas del ser humano. Nos paraliza o nos impulsa a correr, nubla nuestro juicio y en situaciones de verdadero peligro revela quiénes somos realmente. No hay máscaras que sobrevivan al terror genuino. Es en esos momentos críticos cuando nuestra verdadera esencia se manifiesta. Las emergencias aéreas representan uno de los escenarios donde el miedo colectivo alcanza su expresión más intensa. Atrapados en una cápsula metálica a miles de metros de altura, los pasajeros enfrentan la terrible sensación de no tener control alguno sobre su destino. Pero ¿qué ocurre cuando alguien, en medio de ese pánico generalizado, encuentra la fuerza para elevarse por encima de su propio miedo y convertirse en un ancla de calma para los demás? Esta es la historia de cómo Julián Álvarez, conocido en el mundo futbolístico como La Araña, demostró que su grandeza trasciende los límites de una cancha de fútbol. En un vuelo que pudo haber terminado en tragedia, el joven delantero reveló una faceta que pocos conocían: su extraordinaria capacidad para conectar con los demás desde lo más auténtico de su humanidad, justamente cuando más se necesitaba. Despegue. Habitual la terminal privada del aeropuerto, bullía con la actividad típica de una tarde cualquiera. Personal de seguridad, tripulaciones en movimiento, pasajeros VIP llegando discretamente en vehículos con vidrios polarizados. Julián Álvarez descendió de una camioneta negra, vistiendo un conjunto deportivo sobrio, gorra y auriculares. Su expresión concentrada, casi ausente, reflejaba a un joven acostumbrado a viajar con frecuencia. Antes de abordar, un niño de unos 10 años lo abordó para pedirle una foto. «Mi papá dice que sos humilde, no como otros jugadores. ¿Es verdad? ¿Qué seguís siendo igual que antes de ser famoso?», preguntó el pequeño con asombrosa sinceridad. La pregunta tomó por sorpresa a Julián. «Trato de ser el mismo de siempre», respondió, aunque a veces no es fácil con tantas cosas pasando. El vuelo no era exclusivamente para él. El avión privado llevaba también a otros 6 pasajeros, 2 ejecutivos de una empresa patrocinadora, un periodista especializado, una influencer de deportes y 2 asistentes. Un grupo heterogéneo unido únicamente por la conveniencia de compartir transporte hacia el mismo destino. El despegue fue suave, profesional, absolutamente convencional. A través de la ventanilla, Julián observaba cómo la tierra se alejaba, convirtiéndose en un tapiz de miniaturas. «Desde acá arriba, todo parece tan pequeño», pensó. Los estadios, las ciudades, los problemas. La aeronave alcanzó su altura de crucero, y el capitán apagó la señal de cinturones. La tripulación comenzó el servicio de bebidas y algunos refrigerios. Era la típica escena de un vuelo privado, profesional, distendido, rutinario. Nadie a bordo podía imaginar que en cuestión de minutos aquella cotidianidad se transformaría en una experiencia que cambiaría para siempre la percepción que tenían sobre sí mismos, sobre el miedo y especialmente sobre el joven futbolista que viajaba con ellos. Turbulencia inesperada. El primer indicio de que algo no iba bien fue casi imperceptible, una leve vibración que recorrió la cabina durante un par de segundos. Tan sutil que solo la azafata con más experiencia levantó la mirada brevemente. 20 minutos después, un ruido seco, como un latigazo metálico, sacudió la parte trasera del avión. Esta vez no hubo forma de ignorarlo. Todas las conversaciones se interrumpieron abruptamente. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los ejecutivos con inquietud mal disimulada. La azafata ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Probablemente solo una turbulencia». Pero antes de que pudiera continuar, las luces de la aeronave parpadearon, 1, 2, 3 veces. Luego se estabilizaron, pero con intensidad notablemente menor. Al mismo tiempo, el avión comenzó a experimentar sacudidas más pronunciadas. El capitán se dirigió a los pasajeros con voz controlada pero tensa. «Estamos experimentando algunas dificultades técnicas con uno de nuestros sistemas eléctricos. Como medida preventiva, regresen a sus asientos y abrochen los cinturones». Julián observó cómo la atmósfera en la cabina se transformaba instantáneamente. El rostro de la influencer perdió todo color. Uno de los ejecutivos, un hombre de unos 50 años, con aspecto de frecuentar gimnasios exclusivos, mostraba ahora una vulnerabilidad casi infantil mientras se aferraba a los reposabrazos de su asiento. Lo más revelador fue observar a la tripulación. A pesar de su entrenamiento, las miradas que intercambiaban los auxiliares de vuelo y los gestos tensos del copiloto dejaban entrever que la situación era más seria de lo insinuado. El avión experimentó una fuerte sacudida, seguida de una inquietante pérdida de altitud.
La sensación de caída, aunque duró apenas unos segundos, desató las primeras reacciones de pánico. «¡Dios mío! ¡Nos vamos a caer!», exclamó la asistente más joven, rompiendo en llanto. El ruido de los motores cambió de tono, volviéndose más agudo e irregular. Las vibraciones se intensificaron, y entonces las máscaras de oxígeno se desplegaron desde los compartimentos superiores, oscilando frente a los rostros atónitos de los pasajeros. «Pasajeros, mantengan la calma». La voz del capitán sonaba ahora más urgente. «Hemos experimentado una despresurización parcial de la cabina. Por favor, colóquense las máscaras de oxígeno inmediatamente. Estamos realizando un descenso controlado para estabilizar la aeronave». El caos contenido se desató en la pequeña cabina. La influencer lloraba abiertamente. Uno de los ejecutivos parecía al borde de un ataque de pánico, respirando agitadamente y murmurando oraciones entrecortadas. El otro ejecutivo había entrado en un estado de calma casi antinatural, con la mirada perdida, como si su mente hubiera decidido desconectarse. En medio de esta escena, Julián experimentó algo extraño. El miedo inicial comenzó a transformarse en una claridad mental inusitada, similar a lo que experimentaba en los momentos decisivos de un partido importante. Su mirada recorrió la cabina, registrando cada detalle. El llanto silencioso de la asistente más joven que miraba la foto de dos niños pequeños en su teléfono. El ejecutivo que murmuraba «perdóname» una y otra vez. El periodista que había sacado una pequeña libreta y escribía frenéticamente. Fue entonces cuando Julián tomó una decisión que ni él mismo entendió completamente. Se quitó la máscara de oxígeno. El avión ya había descendido lo suficiente para que la presurización no fuera un problema crítico, y se desabrochó el cinturón. «¿Qué haces? ¡Vuelve a tu asiento!», le advirtió la azafata. Pero Julián, con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el ambiente, se dirigió hacia el sistema de comunicación interno, tomó el micrófono y presionó el botón para dirigirse a todos los pasajeros. «Hola a todos», comenzó, con una voz que, para su propia sorpresa, sonaba clara y serena. «Soy Julián, y sí, estoy bastante seguro de que todos estamos cagados de miedo ahora mismo». La franqueza inesperada de esas primeras palabras captó la atención inmediata de todos los presentes. Y así, a miles de metros de altura, en un avión con problemas técnicos graves, Julián Álvarez comenzó a hablar, sin saber que sus palabras quedarían grabadas no solo en la memoria de quienes lo escuchaban, sino también en un video que pronto daría la vuelta al mundo. La voz en la tormenta. «Sí, estamos en una situación complicada», continuó Julián, manteniendo un tono conversacional que contrastaba con la gravedad del momento. «Y no soy piloto ni entiendo nada de aviones, pero hay algo que sí sé, y es sobre tener miedo. Porque, aunque no lo crean, los futbolistas también nos cagamos de miedo. Muy seguido, de hecho». Las lágrimas de la influencer se detuvieron momentáneamente. El ejecutivo que rezaba levantó la mirada. Incluso la azafata pareció relajarse ligeramente ante esta aproximación tan humana. «Mi primer partido importante. Tenía tanto miedo que vomité en el vestuario», confesó Julián con una sonrisa autocrítica. «Y sin embargo salí y jugué, no porque el miedo desapareciera, sino porque aprendí que el miedo no es el enemigo. El enemigo es creer que somos los únicos que tenemos miedo». El avión seguía experimentando turbulencias, pero algo había cambiado en la cabina. La atención se había desplazado del peligro a las palabras de este joven que, lejos de ignorar el miedo, lo estaba nombrando y domesticándolo al compartirlo. «Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que cada uno piense en la última vez que se rió de verdad. No una risita educada, sino una carcajada real, una de esas que te duele la panza». La propuesta era tan inesperada que generó una mezcla de desconcierto y curiosidad. Algunas personas cerraron los ojos, como adentrándose en sus recuerdos. «Yo empiezo», dijo Julián. «La semana pasada, mi hermano menor me mandó un video donde mi perro había agarrado mis botines nuevos y los había escondido en el jardín. Pero lo gracioso fue que cuando mi mamá lo descubrió y quiso retarlo, el perro puso una cara de inocencia tan exagerada que parecía una caricatura. Me reí tanto que me caí de la cama del hotel». La anécdota, contada con gestos expresivos y una sonrisa genuina, provocó las primeras sonrisas tímidas entre los pasajeros. «¿Quién quiere compartir la suya?», preguntó Julián, extendiendo el micrófono. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego, para sorpresa de todos, el ejecutivo que minutos antes parecía al borde del colapso, levantó ligeramente la mano. «Mi hija de 4 años», comenzó con voz temblorosa. Estaba intentando explicarle por qué las jirafas tienen el cuello largo, todo científico, y ella me miró muy seria y me dijo: «No, papá,
Es porque si no la cabeza flotaría por el cielo. Otras personas comenzaron a compartir. La asistente joven contó cómo su hijo había intentado arreglar el televisor con un martillo de juguete. El periodista relató un incidente absurdo con un taxista. Incluso la azafata compartió una anécdota sobre una confusión lingüística, embarazosa durante sus vacaciones. A medida que las historias fluían, algo extraordinario sucedía. Las risas, primero nerviosas, se volvían más genuinas. El miedo seguía presente. Las turbulencias no habían desaparecido, pero ya no dominaba completamente el ambiente. ¿Ven lo que pasó?, retomó Julián. Seguimos en la misma situación, pero algo cambió. Recordamos que somos más que nuestro miedo. Somos personas con historias, con risas, con recuerdos. En ese momento, el avión experimentó otra sacudida violenta. Los rostros volvieron a tensarse instantáneamente. Está bien tener miedo, dijo Julián rápidamente. No voy a decirles que todo estará bien, porque no lo sé, pero sí sé que, pase lo que pase, en este momento estamos viviendo. Y vivir no es solo respirar, es sentir, es conectar. Se sentó en el pasillo central a la vista de todos y comenzó a hablar de su abuelo. Un tipo que nunca en su vida subió a un avión, pero que me enseñó algo sobre el miedo que nunca olvidé. Mi abuelo perdió todo en una inundación cuando tenía mi edad. Todo. Su casa, sus recuerdos, sus herramientas de trabajo. Solo salvó al perro de la familia. Cuando le pregunté años después cómo había superado algo así, me dijo: Juli, la vida no es lo que te pasa, sino cómo decides vivirlo. Esa noche, después de perderlo todo, el perro se acostó a mi lado mojado y sucio, y yo me reí. Me reí porque pensé, al menos nos tenemos el uno al otro, y esa risa valía más que todo lo que había perdido. Julián hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. No sé qué va a pasar con este avión. Espero que aterricemos bien y que mañana esto sea solo una anécdota. Pero mientras tanto, estamos aquí, juntos. Y eso, créanme, ya es mucho. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar sus palabras, las luces se estabilizaron. El capitán informó que habían logrado resolver parcialmente el problema eléctrico y que se preparaban para un aterrizaje de emergencia, pero con buenas perspectivas. Lo más notable no era este desarrollo favorable, sino la atmósfera que ahora reinaba en la cabina. El miedo no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un pánico paralizante, sino una preocupación compartida, gestionada colectivamente a través de este inesperado vínculo humano. Lo que ninguno sabía en ese momento era que el periodista había activado la grabación de audio de su teléfono y que ese registro, combinado con algunos fragmentos de video captados por la influencer, estaba a punto de convertirse en uno de los contenidos más virales del año. Aterrizaje de emergencia. El ambiente en la cabina había cambiado radicalmente. Donde minutos antes reinaba el pánico, ahora se percibía una tensión vigilante pero contenida. Los pasajeros permanecían en sus asientos con los cinturones abrochados, pero sus rostros ya no mostraban esa desolación desesperada. Estamos en aproximación final para un aterrizaje de emergencia, anunció el capitán. Hemos conseguido estabilizar parcialmente los sistemas eléctricos. Por favor, adopten la posición de seguridad cuando la tripulación se lo indique. Mientras esperaban, los pasajeros, unidos por la experiencia compartida, empezaron a hablar entre ellos con una apertura inusual. El ejecutivo confesó que durante el descenso había prometido reconciliarse con su hijo, con quien no hablaba hacía 3 años. La asistente más joven mostró fotos de sus hijos, hablando de ellos con orgullo. El impacto con la pista llegó con una sacudida violenta. Las ruedas chirriaron contra el asfalto mientras el piloto aplicaba los frenos de emergencia. Por un instante terrible, el avión pareció desviarse hacia un lado. Julián, en posición de seguridad, cerró los ojos instintivamente. Su mente, en un destello de claridad absurda, evocó la imagen de su perro escondiendo los botines, como aferrándose a algo positivo ante la posibilidad del desastre. Pero entonces, la aeronave se estabilizó, y tras lo que pareció una eternidad, se detuvo por completo. El silencio que siguió fue casi tan impactante como el ruido anterior. Durante unos segundos nadie movió un músculo. Hemos completado nuestro aterrizaje de emergencia, anunció el capitán con alivio. Permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados hasta que el personal de seguridad llegue. Un suspiro colectivo recorrió la cabina, seguido por el sonido inconfundible de alguien llorando. Pero no eran lágrimas de miedo esta vez, sino de alivio. Los pasajeros fueron conducidos a una sala especial dentro de la terminal. Allí la influencer se acercó a Julián con su teléfono en la mano. «Grabé un poco de lo que pasó», dijo con
una expresión entre avergonzada y determinada. No al principio, estaba demasiado asustada, pero después, cuando empezaste a hablar, sentí que tenía que documentarlo. Le mostró el video, fragmentos discontinuos que mostraban a Julián sentado en el pasillo, hablando con naturalidad en medio del caos, y momentos de las risas compartidas, los rostros transformándose del terror a algo más humano. Creo que debería compartirlo, continuó ella. No por los likes, sino porque lo que hiciste, la forma en que nos hiciste sentir humanos de nuevo cuando estábamos reducidos a puro miedo, eso merece ser visto. Haz lo que sientas correcto, respondió Julián. Solo te pido que respetes la privacidad de los demás pasajeros. Mientras los procedimientos continuaban, Julián notó que algo había cambiado en la dinámica del grupo. Ya no era tratado como el futbolista famoso, sino como un compañero de viaje que había estado allí cuando más se le necesitaba. El capitán y el copiloto se acercaron a saludar a los pasajeros. Cuando llegaron a Julián, el capitán le extendió la mano con sincero respeto. La tripulación me contó lo que hiciste. 30 años volando y es la primera vez que veo algo así. Mantener la calma de los pasajeros es crucial en emergencias. Nos facilitaste mucho el trabajo. El eco virala. La mañana siguiente, el teléfono de Julián vibró con tanta insistencia que lo despertó. Al encenderlo, la avalancha de notificaciones casi bloqueó el dispositivo. Llamadas perdidas, mensajes, alertas de aplicaciones, correos electrónicos, todos relacionados con el video que ahora estaba en todas partes. El video original, publicado por la influencer, había superado los 20 millones de visualizaciones en menos de 12 horas. Había sido compartido por celebridades, deportistas, políticos y figuras públicas. Las etiquetas Julián en el avión y La Araña se habían convertido en tendencia global. Los comentarios reflejaban una inusual unanimidad. Nunca me importó el fútbol, pero ahora soy fan de este tipo. Lo que hizo es pura humanidad. Mi hijo estaba aterrorizado por volar. Le mostré este video. Ahora quiere ser como Julián. He sobrevivido a 2 accidentes y esto me hizo llorar. La forma en que transformó el miedo colectivo, extraordinario. Una psicóloga especializada en crisis comentó: lo que vemos aquí es un ejemplo perfecto de liderazgo compasivo. No minimiza el miedo ni cae en falsas garantías. Normaliza la emoción, crea conexión y recontextualiza la experiencia. Julián llamó a su familia para tranquilizarlos, ya que se habían enterado por la televisión. El abuelo vio el video, le dijo su madre. Dijo: ese es mi nieto, siempre supo escucharme. Esta simple frase lo afectó más profundamente que cualquiera de los millones de comentarios en redes sociales. Su agente lo llamó, emocionado por las innumerables oportunidades que surgían: programas de televisión, portadas de revistas, entrevistas, ofertas comerciales. Necesito tiempo, respondió Julián. Esto no fue un truco publicitario ni una estrategia de imagen, fue algo real que ocurrió en un momento extremo. No quiero convertirlo en un espectáculo. A mediodía, emitió un breve comunicado sobre lo ocurrido en el vuelo. Agradezco las muestras de cariño, pero el verdadero reconocimiento debe ser para la tripulación que nos trajo a tierra seguros. Lo que hice fue simplemente humano, lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Si el video ha tocado algo en quienes lo han visto, me alegro. Quizás nos recuerda que, bajo la superficie de nuestras vidas cotidianas, todos compartimos las mismas vulnerabilidades y fortalezas. En los días siguientes, el fenómeno Julián en el avión evolucionó de formas inesperadas. Psicólogos y expertos en gestión de crisis comenzaron a analizar el video como caso de estudio sobre liderazgo emocional. Aerolíneas mostraron interés en adaptar elementos de su aproximación para el entrenamiento de tripulaciones. Miles de personas compartieron sus propias historias de superación del miedo, inspirados por su autenticidad. Tras 2 semanas de reflexión, Julián accedió a una única entrevista en profundidad. No me considero un héroe, explicó. Solo fui alguien que, en un momento de crisis, recordó lo que realmente importa: nuestra humanidad compartida. El miedo nos aísla, nos hace creer que estamos solos, pero nunca es así. Cuando le preguntaron si el incidente había cambiado su perspectiva como deportista, respondió: el fútbol siempre ha sido mi pasión, pero esa experiencia me recordó que, antes que futbolista, soy un ser humano, y que la mayor habilidad que cualquiera puede desarrollar no es técnica ni física, sino la capacidad de conectar genuinamente con otros, especialmente en momentos difíciles. Mi abuelo siempre me decía que la verdadera medida de una persona no está en lo que logra cuando todo va bien, sino en cómo responde cuando todo parece desmoronarse. Creo que todos los que estuvimos en ese avión descubrimos algo sobre nosotros,
mismos ese día. Las grandes historias humanas no siempre involucran gestas heroicas. A menudo se construyen en esos momentos donde la autenticidad se impone a la pretensión, donde la conexión genuina prevalece sobre el miedo, donde alguien decide usar su voz para recordarnos nuestra humanidad compartida. Lo que hizo a la intervención de Julián tan impactante no fue la elocuencia perfecta, sino precisamente lo contrario, su sencillez desarmante, su vulnerabilidad asumida, su capacidad para reconocer el miedo propio y ajeno sin negarlo. En un momento donde cualquier falsedad habría sido dolorosamente evidente, eligió la autenticidad más radical. Esta historia nos invita a reflexionar sobre lo que valoramos en nuestros ídolos. ¿Es el talento extraordinario? ¿La perfección inalcanzable? ¿O es esa capacidad para conectar desde lo humano, para recordarnos que más allá de logros y reconocimientos, compartimos una condición fundamental? También nos recuerda el poder transformador de las pequeñas acciones en momentos críticos. Julián no realizó un acto heroico tradicional, no hubo rescate físico. Su contribución fue aparentemente simple, ofrecer palabras de conexión cuando más se necesitaban. Y sin embargo, ese gesto aparentemente modesto tuvo el poder de cambiar perspectivas. Quizás la lección más valiosa sea que todos tenemos la capacidad de ser esa voz en la tormenta para otros. No se requiere fama, habilidades extraordinarias o posiciones de autoridad. Solo hace falta el coraje de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la voluntad de tender puentes hacia los demás cuando el miedo nos empuja al aislamiento. En un mundo donde las noticias parecen dominadas por la división, historias como esta nos recuerdan que nuestra capacidad para la empatía y la conexión sigue siendo nuestra fuerza más revolucionaria. Una fuerza que puede manifestarse en los momentos más inesperados, recordándonos que incluso en las circunstancias más adversas, nunca estamos realmente solos.